Bienvenidos a Será Viral. Después de pasar casi 20 años en la cárcel sin sentencia, acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, Israel Vallarta salió libre. Se fue absuelto. El juez de la causa consideró que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para acreditar los delitos que se le imputaban. Es un caso ya viejo, ¿eh? No sé si ustedes recuerdan a la ciudadana francesa Florence Cassette, que fue detenida junto con Israel Vallarta en un rancho al sur de la Ciudad de México. Ella fue liberada desde el 23 de enero de 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su libertad al considerar que se violó el debido proceso de la detención. En su momento, recordemos, argumentaban también que el operativo donde los aseguraron a ambos habría sido un montaje para la televisión. La pregunta aquí es, ¿realmente eran culpables y será que alguien no hizo bien su trabajo, por eso están libres? ¿O realmente se trató de un montaje de la policía entonces dirigida por Genaro García Luna? ¿El Ministerio Público falló? ¿Fueron los jueces? Pero hay más, hay más preguntas. ¿Tuvieron que pasar 20 años para saber que ellos pues en realidad eran inocentes? Mire, ¿cuántas personas como Israel sin sentencia hay en las prisiones de México? Le decía que todo esto nos genera muchísimas preguntas. Bien, por cierto, al salir del penal del Altiplano, Israel Vallarta insistió en que lo torturaron un día antes de la detención, que fue el 9 de diciembre de 2005. Los hechos que dijo ya están denunciados. De hecho, las denuncias ya están. Sabe ampliamente que la Fiscalía ha detenido esto. Todavía hoy, oigan, hoy, a casi 20 años de los sucesos, todavía la Fiscalía sigue integrando una carpeta de investigación porque la averiguación previa pues ya no se puede dar, porque ya fueron otros tiempos. Hoy todavía se está intentando de integrar la averiguación, la carpeta de investigación. No tengo palabras, en serio. Traigo ahorita los sentimientos encontrados. Traigo las palabras aquí a boca de buche. Sí. Ahí lo tiene 20 años después de aquel operativo que le dio la vuelta al mundo. En fin, para hablar del tema hoy nos acompaña Sofía de Robina, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Sofía, gracias. Hola Juan, un gusto estar acá y saludos también a Simón. Gracias. Precisamente está con nosotros Simón Hernández León, defensor de derechos humanos, maestro en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana. Simón, gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Sofía también. Gracias, qué amable. Pues vamos a entrar en materia. Sofía, decía yo que hay muchísimas preguntas. ¿De verdad tuvieron que pasar 20 años para estos dos escenarios? Que nos dijeran que Israel era inocente, que no se aportaron pruebas, o 20 años en donde realmente no se pudieron aportar pruebas y todo fue un montaje desde el inicio. ¿Qué lectura le das a ustedes desde la Defensoría? ¿Acompañaron este proceso para que él finalmente hoy esté pues en libertad? Así es, Juan. Lamentablemente tuvieron que pasar prácticamente 20 años, se cumplirían en diciembre de este año, desde el momento en que fue detenido Israel, que además muchas y muchos de quienes nos escuchan lo recordarán, porque fue un momento que fue televisado, que se transmitió en cadena nacional, en donde incluso se pudo ver cómo era sometido a actos de tortura, y que además poco tiempo después supimos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el caso de quien era coprocesada en esos momentos de Israel, de Florence Cassette, como ya decías, que esto en realidad se trató de un montaje y de una escenificación ajena a la realidad, y que los hechos no habían sucedido como la Fiscalía pretendía hacer parecer, sino que se había montado todo un escenario para hacer en realidad ver que se estaban tomando acciones frente a delitos de secuestro que en esos años estaban a la alza, pero sin que de ninguna manera lo que se estuviera buscando es realmente investigar y procesar a las personas responsables. Por el contrario, lo que se hizo fue este montaje en donde estuvo involucrado Israel, y que a partir de estas pruebas ilícitas, porque fueron obtenidas a partir de violaciones a derechos humanos, como es la tortura, como es no ser puesto de forma inmediata a disposición de una persona juzgadora, como es la detención arbitraria, se sostuvo una acusación que, como ya decías, tuvo que pasar
prácticamente 20 años para que fueran analizadas por la jueza. La fiscalía mantuvo y sostuvo esta acusación por todos estos años y desde la defensa pública federal, pues no solamente peleábamos porque Israel pasara su proceso en mejores condiciones, en libertad, estando bajo prisión preventiva sin sentencia, sino sobre todo para que la jueza, como lo hizo finalmente la jueza tercero en el Estado de México, pudiera hacer valer estas violaciones a derechos humanos y concluir lo que concluye. Y esto es que a partir de esta escenificación se genera una serie de pruebas que son ilícitas, que a partir de la tortura se obtuvo una confesión que es ilícita, que a partir de la escenificación y de la exhibición de Israel, las personas, testigos y víctimas señalaron a Israel únicamente porque lo habían visto en televisión y por lo Bien. tanto también son ilícitas. Y una vez excluyendo esto, en realidad no quedaba ninguna prueba en la acusación de Israel y por lo tanto se absolvió a Israel en esta sentencia notificada el día de ayer y el día de hoy le permitió estar finalmente en libertad. Hoy se encuentra con su familia, ya abordaremos punto por punto, Sofía. Por lo pronto, Simón, ¿qué piensas de lo que estamos viviendo? Hoy está absuelto Israel después de 20 años en un caso que no solo son los hechos que estamos narrando, un caso que incluso se ha politizado, que por ahí lo han agarrado como bandera política a favor pues de algunos personajes. ¿Qué piensas de lo que estamos viendo en este momento, Simón? Sí, claro. Pienso que es un caso que permite conocer con profundidad los problemas que tiene nuestro sistema de justicia en el país, en donde en realidad no hay justicia ni para las víctimas ni para las personas acusadas. Tenemos desde 2008 un sistema acusatorio que prometía mejorar significativamente la forma en que se investigaba el delito y combatía la impunidad en el país. Sin embargo, mantenemos hasta la fecha prácticas muy arraigadas, problemáticas estructurales que se han dado a conocer por expertos internacionales, por ejemplo, que la detención en México arbitraria es generalizada, que la tortura es generalizada, que tenemos una incapacidad en las procuradurías, en las fiscalías, perdón, de tener capacidades de investigación del delito y que subsiste desafortunadamente una inercia que en aras de cubrir una estadística, un indicador, pues acude a prácticas como detener de manera arbitraria a una persona, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, construir una responsabilidad penal. En este caso es muy evidente que si ellos fueron detenidos un día antes en otro lugar, pues cómo poder tener viabilidad de que la fiscalía los acuse de un secuestro que no aconteció, como se ha dicho públicamente. Claro. Entonces creo que ese caso pues permite ver estas prácticas, pero también que del otro lado, pues las verdaderas víctimas no acceden a la justicia en un país que no tiene estas condiciones para asegurar otro tipo de investigación mucho más profesional y asegurarnos al final de un juicio una reparación del daño y una sentencia condenatoria. Es por eso que tenemos un índice de impunidad de alrededor del 97% de los casos que ingresan al sistema no van a tener ninguna consecuencia. Gracias, Simón. Sofía, por donde le busquemos a esos videos del operativo, se puede hacer un listado de las irregularidades que se observan, la manera en que los funcionarios toman las armas, cómo le pegan al detenido. Bueno, hay una cantidad de prácticas que eran muy comunes en ese entonces, pero ese es hablando del operativo, Sofía. ¿Qué hay de los otros casos? Porque ahí solo había 3 víctimas, sin embargo se le imputan hasta 6 víctimas de secuestro. La Defensoría Pública, ¿qué más pudo detectar? Y si, bueno, por este operativo ya no hay acusación, ¿qué sucedió con los otros casos? Sí, sin duda, es muy importante señalarlo porque se ha dicho incluso en algunos espacios la existencia de otros procesos en contra de Israel y hay que aclarar que en realidad solamente existía esta causa en contra de Israel respecto de, como bien dices, 6 víctimas, de las cuales 3 también fue en su momento procesada y posteriormente absuelta la coprocesada de Israel, que se encontraban en el rancho conocido como Las Chinitas, y 3 adicionales en el caso de Israel. Lo que hace la jueza, y hay que decirlo que de forma muy adecuada, es analizar, por un lado, lo que ya había resuelto la Corte, estableciendo que si ya se fijó un criterio, sobre todo además por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los mismos hechos, porque fueron detenidos de forma
idéntica, pues tendrán que utilizarse esos mismos criterios y que por lo tanto ya ni siquiera podía entrar al análisis de las pruebas que ya la Corte había considerado como nulas, que tiene que ver, por ejemplo, con el parte informativo de los policías aprensores y que tiene que ver, por ejemplo, con las declaraciones de las víctimas que se encontraban en ese lugar. Pero no solamente se queda ahí, sino que la jueza analiza que efectivamente desde la defensa se presentaron pruebas adicionales que fortalecen que efectivamente se trató de una escenificación a la realidad, todo el tiempo que pasó Israel sin ser presentado de forma inmediata. También analiza todas las pruebas relacionadas con la tortura que fue víctima Israel, que además la tortura, hay que decir, generalmente es un delito de naturaleza oculta, es decir, generalmente ocurre lejos de las miradas de las personas, pero en este caso lo pudimos presenciar y como dice Simón, es muy representativo de lo que lamentablemente sigue siendo una realidad en el país, la persistencia de la tortura, sobre todo en los momentos de la detención y que en este caso además fue utilizada para que Israel emitiera una confesión que después no fue ratificada ante sede judicial. Y respecto de las tres víctimas adicionales que tú refieres, lo que la jueza analiza en cada caso y haciéndose cargo además de cada una de las pruebas, es que las pruebas que existen respecto de esta acusación de estas víctimas también están permeadas por ese efecto corruptor, como le llamó la Corte en su momento, en tanto que sobre todo derivan de señalamientos que hacen estas víctimas una vez que Israel fue exhibido en medios de comunicación. Y ahí es indispensable retomar la importancia de la presunción de inocencia, que también como una regla de trato implica que una persona no puede ser sentenciada prácticamente por los medios sin que antes haya un proceso como lo hubo en este caso que verifique las pruebas que se presentan. Israel fue exhibido como un secuestrador y a partir de eso fue que estas víctimas lo señalan y por lo tanto la jueza refiere que estos señalamientos están también permeados por este efecto corruptor y por lo tanto también carecen de fiabilidad las acusaciones que realizan. Y además existían también otras pruebas como los señalamientos en lo que se conoce como la cámara de Gesell, este espacio en donde se pone a las personas para que sean identificadas y en esos momentos Israel no contó con defensa y por lo tanto la jueza también establece que estos reconocimientos son inválidos y de esta manera es que llega a la conclusión de que no solamente lo que ya había establecido la Corte, sino que en una valoración de todas las pruebas que habían en esta causa, las pruebas tienen que excluirse por estas razones, al haber sido obtenidas por violaciones a derechos humanos, y las que quedan son insuficientes y por lo tanto absuelven a Israel. Y me parece que es fundamental retomar la importancia que tiene, ya decía, la presunción de inocencia, pero también la prohibición absoluta de la tortura en un proceso como este, porque lamentablemente, aunque nos habla de hechos del pasado, de esos momentos en donde la Agencia Federal de Investigación realizaba detenciones como estas y exhibía a las personas en medios, pero tampoco son del pasado cuando siguen a la fecha manteniendo a personas como Israel privadas de libertad, cuando se mantiene una fiscalía Bien. intocada en un contexto actual de reformas con acusaciones de este tipo o cuando la tortura sigue siendo una realidad y por eso, Ok. aunque en parte nos recuerdan un pasado, es un pasado que todavía permea y que todavía nos recuerda la importancia que tiene Bien. el canalizar las pruebas de cualquier delito, por más doloroso que sea como el secuestro, Claro. implica analizar si efectivamente estas no están afectadas por un actuar de la Fiscalía como en este caso que fue totalmente Bien. irregular. Sofía, con lo que nos explicas, aquí te voy a adelantar una pregunta, ahorita vamos a profundizar. ¿Cuál fue la diferencia en este caso? ¿Por qué Florence pudo irse mucho antes? ¿Es el mismo caso? ¿Similitudes en el proceso y demás? ¿Por qué tardó tanto Israel? Pero eso ahorita te lo voy a preguntar. Por lo pronto, Simón, algo de lo que llama muchísimo la atención del caso de Israel es cuánto tiempo pasó sin sentencia y no solo eso, cuántas personas como Israel pueden estar en este momento, llevan años tras las rejas sin una sentencia. ¿A qué se debe todo esto? Hemos visto reformas al sistema de justicia penal, modificaciones, pero esto continúa. ¿Qué se debe de hacer? Pues para poder depurar y que el sistema de justicia avance mejor, Simón. Sí, nuestro sistema penal es muy contradictorio. Ha establecido algunas garantías, controles judiciales más robustos, pero al mismo tiempo tiene figuras propias de situaciones de excepción o de delincuencia organizada que han permeado para todo el sistema, para la delincuencia común. Hoy tenemos prisión preventiva oficiosa y ese es uno de los grandes males que permite, que posibilita que personas puedan estar décadas en prisión sin una sentencia, sin una alternativa, únicamente porque se le ha dado a la Fiscalía una capacidad de decisión muy fuerte
y si la Fiscalía acusa por una serie de delitos que están establecidos en la Constitución y que se han ido ampliando progresivamente en 2008, en 2019 y el año pasado, las personas, mientras se investiga y en el juicio, permanecen en prisión. Y esa situación pues ha generado una serie de prácticas y distorsiones al sistema, porque hoy en día cualquier persona, por nosotros, puede ser detenido, se le puede sembrar un arma y corre el riesgo de ir a prisión preventiva oficiosa o entrar a un esquema muy perverso de extorsión o de estadística de las fiscalías y de las policías, sin que haya realmente una justificación, una necesidad, sin que esta medida sea proporcional. Tenemos ya una condena internacional, pero lo que hace esta cultura institucional, por una parte muy autoritaria de fiscalías y ministerios públicos, y la normatividad, la regulación constitucional, es que las personas tengan que elegir entre defenderse o permanecer encarceladas. Hoy tenemos a 39,000 personas en prisión preventiva oficiosa, según el último censo al mes de junio. Y entonces, pues esto da cuenta de un país que primero encarcela, después investiga, y como en el caso de Israel pueden pasar 20 años para decirle usted es liberado porque no es responsable penalmente, sin que nadie se ocupe de esa cantidad de años que fue una persona privada de la libertad sin tener ninguna alternativa, porque además Israel y la Defensoría reiteradamente buscaron alternativas a la libertad y no fue posible. Gracias, Simón. No es cualquier cifra, 39,000 personas en prisión preventiva oficiosa que están sin sentencia, y esto, pues igual en algún momento te lo voy a preguntar, Sofía. Partamos con lo que te decía. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Florence Cassés se fue antes? ¿Por qué tardó tanto en salir Israel? Y si podemos optimizar el tiempo para que a su vez me respondas, ¿cómo podemos hacer para ir depurando esta cifra de 39,000 personas? Sofía, por favor. Sí, sin duda. Bueno, en realidad la razón por la que tuvieron diferentes momentos procesales es porque se hizo lo que se llama una separación de causas, en donde digamos que aunque los mismos compartían inicialmente una misma causa y los mismos hechos motivo de la detención, se hizo una separación y en el caso de Florence Cassés se pudo cerrar la instrucción, que es el momento en donde se ofrecen y desahogan pruebas, y pasar ya a un momento de dictarse sentencia y posteriormente de presentar los recursos que prosiguieron hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión que se analizó en 2013. En el caso de Israel, después de que se hizo esta división de causas y de procesos, en realidad hubo un interés de la Fiscalía que se mantuvo hasta últimas fechas de mantener el proceso abierto y de presentar pruebas, insistir en pruebas que ya había la Corte señalado que eran nulas, por ejemplo, testimoniales y ampliaciones de testimoniales de los policías. Y mostrando, como ya decía, pues un papel que lamentablemente sigue existiendo de una fiscalía que mantuvo una acusación como esta por tantos años. Incluso la Defensa Pública Federal tuvo que litigar el que se cerrara la instrucción mediante la presentación de un amparo para decir que ya se cerrara el proceso después de tantos años de prisión preventiva, con los impactos que eso tiene para la salud. Como ya decía Simón, además intentando diversos recursos para que se cambiara la medida cautelar por una diversa que le permitiera a Israel estar fuera de prisión siguiendo su proceso. Claro. Y todo este proceso fue impugnado en todo momento por la Fiscalía hasta que finalmente fue hasta el año pasado que se pudo cerrar la instrucción. En enero de este año tuvo lugar la audiencia de vista. Bueno, en su momento se presentaron las conclusiones tanto de la Fiscalía, que pedía una pena de más de 300 años para Israel y que seguía manteniendo las pruebas ilícitas en su acusación, y por su parte la Defensoría, que hizo la referencia a que todas estas pruebas eran ilícitas, que permitió que llegáramos a este momento final en el que se emitiera sentencia. Y respecto... Oye, Sofía, antes de que pasemos a la otra, y por supuesto parte de la gran diferencia, creo yo, es que aquí no tenían encima al gobierno de Francia presionando para que sacaran a Israel. Fue un caso totalmente diferente ahí, ¿no? Totalmente. Una vez que se hizo esta separación, pues hubieron muchos elementos adicionales y del contexto que permearon y que generaron toda una serie de incentivos para que se resolviera, también que escalaron sin duda la tensión política en el caso. Pero lo que es importante pues destacar es que al final
Israel estuvo todo este tiempo esperando que alguien pudiera por fin analizar las pruebas en su contra. Todo Claro, este tiempo no había permitido, y eso es algo que en los casos que vienen del sistema tradicional, que son los de anterior al sistema acusatorio, son muy recurrentes, y es que hace que estando en prisión preventiva y sin que además tengan un plazo para resolverse fijo como lo tienen los casos del sistema acusatorio, pueden pasar años sin que claro. nadie analice realmente que esas pruebas, esa prueba inicial que los metió en prisión preventiva son acusaciones basadas en pruebas ilícitas, bajo tortura, etcétera, y que finalmente tuvo que pasar tanto tiempo para que ya una persona juzgadora se hiciera cargo de ellas, y además lo hizo de una forma sumamente adecuada, que también nos recuerda la importancia de personas juzgadores que en este contexto de reformas puedan hacer frente a Claro. este tipo de asuntos y vigilar realmente que las acusaciones que presente la fiscalía y el actuar, por ejemplo, de las policías sean apegadas a derechos humanos, y que de lo contrario, lo conducente es efectivamente excluir las pruebas y garantizando la presunción de inocencia, absolver a Y, las es, personas. y este es uno de tantos motivos que llevan a que estén por lo menos 39,000 personas con prisión preventiva oficiosa sin una sentencia, ¿no? Así es desolador, y es una muestra más del fracaso del sistema de justicia, de la incapacidad de la fiscalía de sostener investigaciones adecuadas, que se presenten, que sean sólidas y que se lleven a personas juzgadoras para que puedan sentenciar a las personas. A nadie escapa que estamos en un contexto también de violencia e inseguridad en el país, pero eso nunca se va a resolver si se Claro, siguen con prácticas como esta, en donde no solamente se atenta contra los derechos de personas procesadas como Israel, sino que incluso a las víctimas, la sociedad se les aleja la posibilidad de tener respuestas. Y más cuando se sigue usando la prisión preventiva como si fuera un sinónimo de justicia, porque se detiene una persona y se lleva a prisión, como ya bien lo decía Simón, y eso ujú, genera que la fiscalía no haga ni siquiera un esfuerzo adicional por sostener de forma bien, adecuada estas acusaciones que deriven finalmente en una sentencia, que deriven incluso en la reparación sí, claro. del daño. Por eso es tan preocupante que se haya seguido ampliando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, Sí pero que que, también además incluso hayan reformas recientes en donde después de sentencias tan relevantes de la Corte Interamericana como la que logró Simón junto con otros importantes abogados en el caso Reyes Alpizar, ajá, que generan una obligación para las autoridades, pero que las reformas siguientes lo que han establecido es bien, la limitación para los jueces de inaplicar bien, el supuesto de la prisión preventiva, que permitía en algunos casos, que como lo ha intentado la Defensoría, analizar, por un lado, el cese de la prisión preventiva cuando ésta ya se ha excedido más de 2 años, o ajá, por el otro lado, analizar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa cuando ésta se estableció de manera automática. bien. Y con la pregunta que hacías, pues precisamente la Defensoría ha hecho todo un esfuerzo con algunos resultados, pero que lamentablemente ha tenido también respuestas negativas de reformas recientes, etcétera, Ok, respecto a que se impugnen estas decisiones y se bien. analice el cese de la prisión preventiva. Y más adelante te puedo dar algunos datos de eso respecto de la importancia que tiene seguir haciendo estos planteamientos ante las personas juzgadoras. Bien, gracias Sofía. Simón, ya te recuperamos. Simón, a ver, nos han prometido que con la reforma al Poder Judicial y todo lo que viene, se acabó este asunto de la justicia tardía y demás. Pero lo sabemos, esta reforma no toca para nada a las fiscalías, que es donde vemos el origen de los problemas. Ahorita Sofía nos hacía una descripción de este asunto. Más allá de lo que viene, ahora que ya votamos por los jueces y todo este asunto, ¿consideras que entonces la reforma que viene tendría que ser para reestructurar el trabajo de las fiscalías? Sí, sin duda, yo creo que es un elemento fundamental. Hay que ver esto como un problema de sistema. Se ha puesto el foco en que la impunidad deriva de las decisiones de los jueces, pero tenemos todo un andamiaje institucional que no funciona, no se coordina, no garantiza el mínimo funcionamiento, digamos, para el diseño que fue establecido. Y hablamos desde las corporaciones de seguridad, hablamos de los servicios periciales, que sean independientes, hablamos de las fiscalías, de sus unidades de investigación, de sus unidades de litigación, porque no es lo mismo investigar que presentar el caso ante el juez. Hablamos de las comisiones de atención a víctimas. Entonces, son una serie de instituciones que hoy en día están rebasadas, y que las reformas, algunas con muy buena intención, no han tenido un desarrollo positivo, y lejos de fortalecer o mejorar algunas de las condiciones que nos permitirían tener una mejor justicia,
pues hemos ido a un modelo mucho más drástico de elección judicial que sí advierte varias dificultades. Primero, la especialización de los jueces, eso me parece que tengamos una persona que haya llegado realmente por mérito, por competencia y no solamente por popularidad. No es lo mismo resolver un caso complejo por tener capacidad y experiencia a resolverlo simplemente porque fui una persona más votada y pude hacer una mejor campaña. Entonces creo que las siguientes reformas deben tocar estas áreas débiles de las instituciones del país. Claro. Ya hemos advertido que en la Procuración de Justicia hay una crisis y entonces habrá que ver cómo se reestructuran ajeno sobre todo a condicionamientos políticos, porque hoy la justicia opera mucho en esa clave, y que realmente tengamos instituciones competentes, capaces, servidores públicos, suficiencia presupuestal, estructura, que permitan darle una respuesta a las víctimas en la crisis de impunidad que hay en el país. Híjole, y si a eso le sumamos que en realidad quienes van a impartir justicia, más allá de las cartas credenciales que puedan presentar, lo que presentan son números con base en los acordeones, pero bueno, ese es otro asunto. Sofía, ¿qué piensas de lo que nos dice Simón? ¿Cómo tendría que ser una reestructuración de las fiscalías para no estar cayendo en este asunto? Hablabas, por ejemplo, de cómo se amplió el catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa. Por ahí se tendría que empezar y demás. Sí, sin duda, además, no solamente es algo que vemos de forma constante desde la Defensoría Pública, sino que otras abogadas, abogados, organizaciones de derechos humanos, familiares, organismos internacionales lo han dicho una y otra vez. La prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, a la presunción de inocencia. No solamente además afecta la libertad de la persona, sino genera una serie de incentivos para que no se investigue, como ya se dijo. Pero además es muy lamentable que en este contexto de reformas, como ya se decían, las fiscalías quedaron completamente intocadas. Y son esas fiscalías las que tendrían que vivir una transformación profunda mediante controles adecuados de su actuación. Ya lo señalaba de forma muy, muy clara Simón, con una serie también de andamiajes que permitiera, por ejemplo, los peritajes independientes para que se sostuvieran las investigaciones con pruebas científicas y no solamente depender de testimonios de las personas, y eso además lo que conlleva en incentivos para la tortura, en toda la posibilidad además de que la fiscalía tenga mejores controles y transparencia a ciudadanos y ciudadanas, y toda una serie de andamiajes que tendrían que mejorar las investigaciones de la fiscalía. Además, hay que decir que prácticamente el 95% de los casos que tiene representación el instituto son de detenciones bajo flagrancia. En realidad, pocas veces se investiga realmente para obtener órdenes de aprehensión y presentar a las personas bajo pruebas adecuadas ante juezas y jueces, y eso nos habla pues de toda esta deficiencia que hay de las fiscalías, y por eso también la importancia, ya lo decías de forma muy clara, de que las personas juzgadoras que ingresan aún pues con la falta de experiencia que puedan tener, hagan suyos estándares tan relevantes como estos que emitió la jueza o como otros de la Suprema Corte recientes respecto a la prohibición absoluta de la tortura, la presunción de inocencia, la importancia también de tener una actitud proactiva por parte, por ejemplo, de los jueces de control cuando analizan el control de las detenciones, o incluso también frente al procedimiento abreviado, que hay que decir que en los casos del sistema acusatorio es también un reto que vemos constantemente en la Defensoría, en donde cuando las personas son detenidas y son puestas en prisión preventiva, tienen todos los incentivos para aceptar un procedimiento abreviado, que implica básicamente aceptar su culpabilidad para una reducción de pena, cuando Claro. muchas veces en realidad la acusación, de nuevo, es una acusación basada en pruebas ilícitas o en una detención arbitraria. Por eso es tan importante recordar que casos como el de Israel no son solamente del pasado, sino que implican una necesaria atención al momento actual en el que estamos, a la importancia de que los jueces funcionen como garantes de derechos humanos, que asuman estos principios fundamentales y que se generen mejores controles a la fiscalía, porque de lo contrario, algo que se quiso vender como reformas al acceso a la justicia, en realidad no solamente va a generar una posibilidad de mayor injerencia en las decisiones judiciales, sino va a alejar más a las personas
y sobre todo a las personas de más escasos recursos como las que diariamente acuden a la Defensoría Pública con Claro. la necesidad de ser representadas, de que se analice la posibilidad de que se les cese la prisión preventiva porque ya llevan más de 10 años. Tenemos 1,200 personas que tienen más de 10 años en prisión preventiva y que sus casos no han sido analizados. Y son esos los que tendrán que analizarse con celeridad para que cese la prisión preventiva y para que después ya en el fondo del asunto se estudie las pruebas que fueron presentadas. Así que Bien. los retos son muchos, pero también hay mucha claridad de por dónde y entre ellos también diría y cerraría con eso en la importancia de fortalecer a la defensa. La defensa pública tampoco fue tocada en estas reformas y es indispensable garantizar que se continúe fortaleciendo con autonomía de gestión y autonomía técnica que le permita hacer su trabajo, enfrentarse a las personas juzgadoras, hacer Claro. planteamientos como los que se hizo en este caso, pero también te tienen que fortalecer a las defensorías locales, que es en donde está la mayoría de los asuntos y muchas veces en condiciones que realmente no garantizan que las personas tengan una defensa adecuada. Es correcto, Sofía. Y a esto yo agregaría, por ejemplo, la capacitación de los policías de investigación, que sepan hacer puestas a disposición, que se respeten cadenas de custodia, no sé, una infinidad de asuntos en este sentido. Simón Hernández, estamos llegando al final de esta charla que les decía será viral porque es muy interesante todo lo que nos comparten. Sofía, que vivió de cerca con su equipo el caso de Israel, y desde tu punto de vista, Simón, pues el análisis punto por punto de todo esto. Para cerrar, alguna idea global, Simón, que nos permitas para tener una reflexión de lo que se vivió con Israel, de lo que está viviendo mucha gente que ya está en la cárcel sin sentencia y de lo que se tendría que hacer. Simón, por favor. Y yo quisiera cerrar con una reflexión de que los jueces hoy pueden hacer mucho. Así como hoy una jueza, después de 20 años, valorando objetivamente un expediente y una investigación, concluye que no hay pruebas y que no se puede mostrar la responsabilidad penal, por lo tanto absuelve a Israel Vallarta. Hoy muchos de estos jueces que tienen a personas con 3, 5 años, 8, podrían, sin que se lo soliciten las personas en proceso, decir, esta persona tiene mucho tiempo en juicio, se necesita que esté en detención o no. Esto no significa, como han dicho algunas autoridades políticas, que se van a abrir las cárceles, se saldrán miles de personas, sino simplemente verificar si esa condición es necesaria. 5 años después, ¿necesito realmente a la persona en prisión o puede continuar este proceso con otras medidas? Eso es algo que beneficiaría a esas 38,000 personas de manera inmediata, la revisión oficiosa de la prisión preventiva, si se necesita o no, y en todo caso, si es justificada, pues subsistirá la medida. No es algo a lo que se oponga y Claro. no se quiere dejar en desprotección a las víctimas. Pero me parece que hoy los jueces tienen un papel central que ha sido desafortunadamente atravesado por un conflicto eminentemente político entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y muchos de estos temas que tienen que ver con derechos humanos terminan siendo polarizados en una situación que no corresponde. El tema de prisión preventiva es un tema de derechos humanos, de libertad personal, de presunción de inocencia, no es un tema de agendas políticas. Desafortunadamente los actores lo convirtieron así. La prisión preventiva oficiosa la ha impulsado la 4T, pero lo hizo el gobierno de Peña Nieto, pero lo inició el gobierno de Calderón. Entonces la crítica es hacia la medida, no hacia el grupo en el poder, claro. Y desafortunadamente quien ha intentado o ha actuado como garante de derechos, pues ha visto pues señalado o desacreditado públicamente por sobre todo el Poder Ejecutivo. Sí, muchas gracias. Es el problema cuando se politiza y lo toman como bandera política y demás, y estos son los resultados. Sofía, ¿algo más que quieras agregar en este sentido, lo que se podría hacer para ir depurando todos estos casos? Sí, sí, sin duda es muy relevante lo que refiere Simón, porque desde la defensa pública lo que consideramos es que temas tan esenciales como de nuevo la presunción de inocencia, la igualdad de armas de la defensa frente a la fiscalía, la prohibición absoluta de la tortura, son fundamentales en todo su puesto, no dependen de partido político alguno y además no deberían de tomarse como una afrenta a las víctimas, sino por el contrario. Lo dijo muy claramente en algún momento la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al señalar que la tortura genera una doble injusticia porque afecta directamente a la persona que la sobrevive,
pero también a las víctimas y al proceso. Y creo que tenemos que salir de esa dicotomía para considerar la importancia de generar procesos que realmente permitan avanzar en investigaciones adecuadas, que entiendan Claro. contextos amplios de criminalidad, en donde muchas veces operan además el crimen organizado con las propias autoridades, y salir de respuestas rápidas que únicamente generan que personas estén sujetas a procesos de forma arbitraria, sin pruebas adecuadas, y que además nuevamente son las personas de más bajos recursos los que están en este contexto. Y por eso tan importante que haya una defensa autónoma, pero también que las y los jueces, como dice Simón, puedan hacer propios estándares que ya se han avanzado, pero también innovar cuando sea necesario, siempre poniendo en el centro los derechos Bien. humanos de las personas, y que permitan a todas estas personas que están en espera de sentencia comenzar a ver la luz, o al menos comenzar también a seguir sus procesos en mejores condiciones. Hay que decir que además la prisión preventiva tiene una afectación más grave en las mujeres, y eso siempre hay que recordarlo. En proporción, más mujeres están sujetas a prisión preventiva, más Bien. mujeres en proporción que hombres son acusadas de delitos como secuestro, delincuencia organizada, y eso también es fundamental analizarlo con una perspectiva de género que atienda a esta Claro. circunstancia, y que atienda también las consecuencias que tiene sobrevivir tortura y estar sujeto a prisión preventiva. Eso hace que las personas tengan una afectación recurrente, que incluso recientemente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en otro caso representado por el instituto, señaló que prolongar tanto tiempo la tortura la prisión preventiva después de haber sido víctima de tortura, era una forma de prolongar la tortura en sí mismo. Es decir, el impacto que Sí, claro. genera, la gravedad que genera en la persona, en su integridad, en su proceso, es de tal magnitud que es como extender la tortura, y que por lo tanto tiene que permitirse Bien. medidas alternativas que, como bien dice Simón, eso no implica que haya impunidad, sino que simplemente no estemos poniendo a las personas en una situación de condena o de castigo anticipado, y que Bien. por otro lado se asegura adecuadamente la exclusión de pruebas ilícitas en todo momento del proceso, desde el momento de la atención, con el control de legalidad de la detención, pero también en la etapa intermedia, cuando se analizan las pruebas, o en la valoración que Claro. finalmente se haga en una sentencia, como lo hizo ahora valientemente esta jueza. En eso seguiremos apostando la defensa, que hay que ponerlo sobre la mesa, y que esperamos que las personas juzgadoras puedan atender estos criterios que permitan abrir la justicia que tan alejada está para las personas. Bien, Sofía, muchas gracias, y seguramente podremos estar siguiendo con ustedes el trabajo que se realice desde la Defensoría. Pues llegamos al final de esta charla. Antes de irnos, aquí se las voy a poner un poquito complicada a ambos. Simón, ¿cómo definirías en una sola palabra lo que se vivió hoy con el caso Israel Vallarta? En una palabra, por favor. Justicia tardía. Justicia tardía. Sofía, ¿cómo lo definirías en una palabra, por favor? Pues diría que, aunque coincido con esa dignidad, porque a pesar del tiempo que pasó, la importancia de seguir defendiendo la dignidad de Bien. todas las personas es lo que creo que nos tiene que seguir haciendo, seguir adelante con otros casos. Dignidad y justicia tardía, así es como podemos englobar la charla que tuvimos este día. Yo les agradezco a ambos. Muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido. Nos ayuda para entender qué sucedió con Israel, para entender qué están viviendo quienes se enfrentan a una situación similar, y sobre todo para encontrar posibles soluciones. Muchísimas gracias. Llegamos al final de esta charla. Gracias a Sofía de Robina, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias, Sofía. No, gracias a ti, un gusto estar en este espacio, y también saludos a Simón, que es un gusto coincidir en esta y en otros procesos. Qué amable. También justo agradezco a Simón Hernández León, defensor de derechos humanos, maestro en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana. Gracias, Simón. Muchísimas gracias por la invitación. Qué amables. Un abrazo a ambos, pero sobre todo, gracias a ustedes por llegar hasta el final de este video. ¿Qué piensan de lo que vivió Israel Vallarta, el caso Florence Cassés? Aquí hay dos escenarios. Si era responsable de los secuestros, tendría que estar en la cárcel. Solo que el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, los policías, qué sé yo, ya vimos el operativo, y por eso se va. Y si era inocente y todo fue un montaje, imagínense 20 años de su vida en prisión, esperando que se definiera este asunto. Es ahí en donde viene este asunto, de algo se tiene que hacer con las fiscalías, porque ya viene el nuevo Poder Judicial, pero no toca a las fiscalías, que son quienes hacen las detenciones, las puestas a disposición, y en donde a veces empieza el verdadero cochinero. En fin, ojalá que ustedes puedan dejarnos un comentario, y sobre todo también compartir el video. ¿Qué piensan ahora de cómo
desde el gobierno de momento empiezan a tomar como bandera política la liberación de este personaje de Israel Vallarta, porque también esa es una realidad. Bueno, pues yo soy Juan Rivas, pásenla bien y espero que nos acompañen en el próximo episodio, que sin duda será viral. Gracias.